Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Modo Laboral. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Cuando el poder cambió al jefe, una conversación sobre ego y liderazgo. Y es que a veces nos pasa. Esa persona cercana, que era muy cercana a nosotros, pero que de un momento a otro ya no escucha igual, de un momento a otro ya no se le puede preguntar o se transformó cuando cambió el cargo. ¿Qué le pasa a esos líderes cuando suben? ¿Qué le pasa a esos líderes cuando los ascienden? ¿Por qué hay poder que inspira y poder que asusta? Hoy, en Modo Laboral, vamos a hablar de esas enfermedades o patologías que llamamos acá en la universidad de poder, a las que todos estamos expuestos si no nos pensamos y si no nos observamos como personas. Y para eso invité a Alex Garzón. Alex, me encanta tenerlo acá porque él es el director de Insight, que es el Centro de Liderazgo de Impacto de la universidad. Y precisamente este podcast hace parte de Insight. Alex es docente de la universidad, también en liderazgo. Él es MBA y doctor en Administración Estratégica de Empresas. Ha pasado por el sector público, por el sector privado, ha trabajado en la Gobernación de Antioquia, en el ICBF, en la Alcaldía de Medellín, en Owens, Illinois, que es lo que conocíamos Peldar, y entre otras empresas en diferentes roles. Pero más allá del cargo, es una persona que se ha pensado profundamente en liderazgo. Y me encanta por eso tenerlo acá para que conversemos de eso. Caro, mil gracias por invitarme. Me siento contento también, me siento muy feliz y muy esperanzado con este podcast. Un poco Insight le ha puesto este podcast para que podamos compartir de una manera tranquila, sencilla, amorosa los temas de liderazgo a muchas personas, que democraticemos el conocimiento en términos de poder y liderazgo, para que así todos desde su conocimiento podamos aportar a la sociedad. Así que mil gracias a ti. Gracias, Alex. Bueno, empecemos hablando un poquito. Tú estudias el liderazgo y tú te piensas el liderazgo todos los días. ¿Qué despertó ese interés? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, necesito profundizar en este tema? Una pregunta que tenía desde niño y que de hecho en otros espacios he compartido. Cuando yo era niño, pues yo nací y me crié en Medellín, pero cuando yo era niño, cuando tenía 11 años de edad, mi ciudad fue denominada como la ciudad más violenta del mundo. Y un poco la dificultad que teníamos, y de eso nacieron libros, películas, Rodrigo de No nacimos para Semilla, sí, de Alonso, una cantidad de expresiones de literatura y hasta en cinematografía y que teatro expresaban la realidad de Medellín de ese entonces, donde la cultura y los valores estaban siendo dibujados en los jóvenes. Yo era un niño todavía, pero los jóvenes de ese 1991 vivieron un momento en que se ponía en cuestión qué tanto cumplían las metas de manera rápida, no fácil, pero haciendo cosas que no eran éticas o que no iban en pro de la sociedad. Eso hizo que Medellín tuviese una tasa de homicidios que en la historia de la humanidad es un hito, 400 muertos por cada 100.000 habitantes, eso es muy difícil de expresarlo. Hoy tenemos 10 muertos por cada 100.000 habitantes y todavía el reto está. Eso me generó a mí 1000 preguntas y una de ellas la quise compartir con mis familiares. ¿Cómo cumplir metas de manera ética? Esa pregunta tuvo respuesta por parte de mi abuela, por parte de mi mamá. Mi abuela me decía que la única herencia que me quería dejar era la educación. Y no se refería a posgrados, pregrados, no, se refería a educación en valores, civismo ético, capacidad de construir con los demás. Y mi mamá me decía que siempre habían dos elementos. Uno, determinación para no renunciar a la primera y no hacer trampa cuando se encuentra con obstáculos en el busca de esas metas. Y la segunda, que son dos realmente, honestidad y buena fe. Cuando llego yo al doctorado fue la pregunta que me hice, ¿cómo cumplir metas de manera ética? Y encontré que la respuesta está en el liderazgo. Y por eso es que me encaminé en el liderazgo y busco promover el liderazgo ético, un liderazgo transformador, un liderazgo auténtico que transforme la sociedad sin hacer trampa. Porque el liderazgo auténtico tiene la ética como fundamento. ¿Cuándo hice el doctorado? ¿Cuándo te empezaste a preguntar sobre la ética? Tenía 11 años, porque es que era paradójico. Si ustedes se acuerdan, los que tienen mi edad, mi generación, existía una canción muy linda que todavía se promueve, que se llama Quiero a Medellín.
caras alegres, bajo la lluvia, niños felices, cerca del sol. Sí. Y esa canción es hermosa, que habla de hombres honestos que trabajan con tesón. Si buscan la canción, dice hombres honestos que trabajan con tesón. Y yo decía, pero al mismo tiempo, hombres honestos que trabajan con tesón y le hacen daño a la sociedad. Bombas, asesinatos, una cantidad de fenómenos que generan una contradicción y que son todavía una contradicción en nuestra sociedad. Yo me empecé a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto si somos hombres honestos que trabajan con tesón? ¿Por qué pasa esto en la Tacita de Plata? ¿Por qué pasa esto en la Ciudad de la Eterna Primavera? Ese orgullo antioqueño, paisa, medellinense, una ciudad hermosa, una ciudad donde todos somos amigos, donde todo el mundo se ayuda, donde se saluda, y al mismo tiempo esta situación que desdibujaba ese idealismo por la ciudad. 11 años tenía, y por eso estudió liderazgo. Que me genera mucha curiosidad porque, o sea, ¿tenías algún referente o alguna persona que tú dijeras, sí se puede y vamos a mirar cómo lograrlo? ¿O simplemente era una pregunta de la contradicción que veías en el día a día? La pregunta de la contradicción, porque también buscaba respuestas de sí se puede. La primera, mi abuela y mi mamá, pues esas dos mujeres. Mi mamá sigue viva, afortunadamente. Mi abuela falleció, pero mi abuela le tocó una vida compleja, pero siempre de honestidad. Ella fue desplazada por la violencia intrafamiliar, ni siquiera violencia social. Bien, vino del Tolima, se radicó en Medellín, tuvo un momento muy complejo en su vida para poder sacar adelante 3 hijos, pero ella siempre logró lo que se proponía desde la ética, y por eso me decía que la única herencia era la educación. Y la otra, mi mamá, que es un ejemplo para mí, quien la conoce. Mi mamá, cuando hay gente que me encuentro que trabajó con ella en la alcaldía, me dice, ¿y qué más de tu mamá? Me preguntan, no, Lares, ¿cómo estás? Pero ¿qué más de tu mamá? La segunda pregunta es, ¿qué más de tu mamá? Me siento muy orgulloso. Sí. Pero en la medida que fui caminando mi camino, en el colegio también encontré expresiones de liderazgo positivo, transformador. Un liderazgo que transforma la sociedad, un liderazgo ético. Pues yo estudié en un colegio salesiano y la alegría es parte de las virtudes que tienen los colegios salesianos y cómo lograr transformar. Ahí empecé mis primeros cursos de liderazgo. Pero cuando llegué a la Universidad de AFID, la Universidad de AFID tiene un sistema de liderazgo temprano muy valioso. Hice parte del comité de carrera de Ingeniería de Producción. Yo soy ingeniero de producción de formación de base. Hice parte del grupo tutores, fui representante estudiantil del consejo directivo, y todo ese caminar, que no fue solamente en esos 3 grupos, pero fueron los que más participé, me permitió comprender un liderazgo temprano también transformacional. Eso es uno de los valores que tenemos en EAFID, esa formación de un liderazgo temprano. También fui edil de la Comuna 14 en la ciudad de Medellín, siendo estudiante de EAFID, porque tenemos una situación que resolver, una situación compleja por resolver alrededor de la universidad, que no dependía de la universidad, dependía más del exterior, de la ciudad. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para incidir? Y los mismos estudiantes nos lanzamos a la JAL de la Comuna 14, y en ese caso era mi nombre el que estaba siendo postulado, y quedamos como ediles. Fui vicepresidente de la JAL por 4 años de la Comuna 14 para incidir en lo que pasaba alrededor de AFID, pero al final comprendimos que también es una comuna que tiene muchas desigualdades, porque usted ve edificios altos con grandes capacidades o grandes televisores, y al frente encuentra usted algunos barrios como 11 barrios donde no se veía esa misma conversación. Entonces también trabajamos como estudiantes un poco en las igualdades o en el desarrollo de equidad para todo este territorio. Y ahí te enfrentas al liderazgo, digamos, por primera vez, o sea, tú ya en un rol de cara a la ciudad. Pues un liderazgo cada vez más amplio, porque desde que estaba en el colegio, en esas expresiones juveniles del colegio, ya había expresiones de liderazgo. Okay. Aquí en la universidad, lo que te cuento de los grupos estudiantiles es una expresión de liderazgo que lo confronta a uno como ser humano, que tiene metas, que busca persuadir, todas las habilidades requeridas. Y ya cuando entramos a ser edil de la Comuna 14, ya era pensarse en otros contextos, porque éramos los estudiantes, pero pensando ya en toda la Comuna 14 y pensando en la ciudad. Por ahí empezaron las cositas. Alex, y tú sales a la JAL y te enfrentas al sector público. ¿Qué veías en el liderazgo en ese momento en el sector público? O sea, tú llegas y venías formándote en estos temas con pues unas estudios, metodologías, ideas que de alguna manera la universidad fue sembrando en ti, y sales al mundo real.
¿Qué pasa? Olvidé decirte algo, yo fui presidente de la organización estudiantil de AFIT, pues hice parte de esos 3 grupos, pero llegué a ser presidente, y sí, cuando dijiste que se desarrollan metodologías, sí, definitivamente. ¿Qué pasa cuando se encuentra uno con otras realidades, otras formas de pensar, personas que no han recibido esa misma formación? Tal cual. Ahí es donde realmente se pone a prueba el liderazgo, porque es muy, muy sencillo poder encaminar el esfuerzo en el colectivo cuando pensamos igual, cuando tenemos realidades parecidas, cuando tenemos intereses comunes más cercanos. Pero cuando usted se enfrenta a formas de pensar diferentes, intereses diferentes, ahí liderar ya lo reta uno, porque ahí reta lo que es el ego de uno también. ¿Qué fue ¿Y lo cómo más... hago para movilizar sabiendo que pensamos diferente? Reta también la empatía de uno. Se pone en prueba realmente el liderazgo. ¿Qué fue lo que más duro te dio cuando saliste a un entorno diferente en términos de cómo ejercen el liderazgo? Pues yo era edil al mismo tiempo que trabajaba en el sector privado. Yo trabajaba en ese momento en Owens, Illinois. Yo era ingeniero de servicio. Okay. Yo empecé siendo edil siendo estudiante, mi último año. Pero apenas me graduó, fueron 3 años más como edil trabajando en una empresa privada. Y por supuesto la coordinación de agendas, pero fui muy afortunado, o claro, yo me considero muy afortunado. Y es que conté con una HAL muy variada, éramos 7, pero muy diferentes todos. Pero lo que hicimos fue identificar que de lo diferente nos hacía muy buenos a cada uno para aportarle a todos. Con intereses, me acuerdo muy bien. Equipo. Y sí, muy buen equipo. A pesar de las diferencias, a pesar de intereses que de veces no se compartían, entendimos los intereses, entendimos las diferencias y construimos equipo. Entonces, quien tenía más tiempo es el que nos representaba en las oficinas de la alcaldía. Quien tenía más capacidades de movilizar algunos sectores de la sociedad, entre ellos, en ese entonces, empresarios, comerciantes. Teníamos un edil que era comerciante, entonces él nos movilizaba a todo ese sector. Teníamos uno que trabajaba en un banco y que era supremamente metodológico, supremamente estructurado. Él hacía las veces de secretario. Es decir, identificamos las diferencias de cada uno y con esas diferencias pudimos construir colectivamente. Había uno que tenía intereses políticos después de ser edil, quería ser diputado, concejal, congresista, y se le permitía brillar. O sea, no, sí. Cada uno tenía intereses diferentes. En el caso nuestro era poder incidir en el territorio cercano a la Universidad de AFIT. ¿Qué rol tenías tú? Yo fui los 4 años vicepresidente de la HAL. Era pues más un esquema como, no sé si todavía se aplique eso, pero nosotros mismos decíamos quién iba a ser presidente y quién es vicepresidente, y ese rol de vicepresidente era un rol como muy de coordinación, ayudar a coordinar desde las capacidades ya desarrolladas. Pero yo me acuerdo con mucho amor de mis otros 6 compañeros y los quiero mucho y me siento muy orgulloso de trabajar con ellos. Qué chévere. Bueno, hablemos ahora un poquito de esas enfermedades. Tú te empiezas a enfrentar a una realidad de trabajo en equipo, de liderazgo, de incidencia. Y precisamente, pues una de los temas de reflexión del podcast es eso que nos pasa, o que nos puede pasar a todos cuando llegamos a un cargo de liderazgo, que nosotros le llamamos patologías del poder, o unas enfermedades del poder. ¿Cómo se ve eso en la realidad? O sea, que una persona llega a un cargo de liderazgo y ¿por qué cambia? Para contestar la pregunta es importante hacer un marco conceptual y es entender poder. Porque desde que nacemos, de hecho desde que estamos en el vientre ya estamos en un ejercicio de poder. Ejercemos poder desde el nacimiento. Cuando el niño le pide a la mamá a partir de un llanto alimento, ya está generando un estímulo que hace que esa persona, que es la mamá, podemos llamarlo B en esta metáfora, responda al alimento. Y si no es alimento, temperatura. Si no es temperatura, aseo. Una cantidad de expresiones que el niño manifiesta para poder decirle a la mamá, hay algo que me está incomodando, haga algo para que se me quite la incomodidad. En ese ejercicio de poder muchas veces lo ejercemos de manera inconsciente, pero el poder lo tenemos desde que somos niños. De hecho, hasta con los mismos animales que nos acompañan en las casas, las mascotas que tenemos, hay ejercicio de poder. Entrenamos a Tofi, entrenamos al perro en el ejercicio de siéntese, deme la mano, quieto, a partir de estímulos de poder, que son más conductuales.
También lo hacemos hasta los mismos gatos, aunque los gatos es casi que al revés la ecuación. Pero siempre estamos en una relación de poder. En el salón de clase estamos en relación de poder, con mis amiguitos estoy en relación de poder. Entonces vamos desarrollando unas expresiones de poder donde hay que entender qué es poder. El poder no es malo per se. Desafortunadamente, cuando la gente habla de poder, lo asocia con temas negativos. Pero el poder es esa capacidad que tengo de lograr algo, proyectarme en el otro para que esos objetivos que tenemos en común se puedan dar, para que ese propósito se pueda dar. Yo logro propósitos a partir de esa expresión de poder, puedo transformar a partir de la expresión de poder. Y en eso hay que comprender que ese poder se manifiesta en diferentes fuentes. Hagamos un resumen rápido antes de dar la respuesta a las patologías. El poder de la recompensa, que es básico, que es del sistema límbico. Tú estudiaste la maestría en comportamiento y sabes que hay estímulos basados en una recompensa que se llaman un comportamiento conductual positivo. O sea, que yo te doy algo positivo a cambio de algo que hiciste para mí, que para mí es positivo. Pero también como la recompensa está el castigo. Son dos expresiones complementarias de poder. Porque si no haces lo que yo quisiera que haga, pues te cancelo. Ya le dicen los papás a eso. Te voy a cancelar el televisor por unos minutos. Hay una expresión de poder. En el mundo laboral sucede lo mismo. En el mundo de la sociedad sucede lo mismo. Tenemos dos, las básicas, que en un libro llamado Drive, o dirigir o conducir, se expresan como el sistema número 1, límbico. Nacemos con él, es biológico. Pero también aparece el poder formal, el que da un cargo. La expresión de autoridad formal que da la persona cuando tiene esa posición de poder. Soy edil, soy representante estudiantil, soy alcalde, soy presidente de compañía, soy director de mercadeo, soy director de comunicaciones, soy director audiovisual. Ya ese solo cargo ya te da formalmente poder. Te da una expresión de poder que tiene unos límites, unos alcances. Hay que comprender los alcances, pero es un poder formal. La policía tiene poder formal, el ejército tiene poder formal. Lo formal también se entiende fácilmente. Yo te otorgo a través de un documento formal un poder. Un presidente cuando jura ante la Biblia o ante la Constitución es una expresión de poder formal. También aparece una expresión de poder que cada vez es más compleja de comprender, que es el carisma. El carisma como esa capacidad o esa influencia simbólica que moviliza a las personas. Y esa influencia simbólica enraizada en valores y emociones, que hace que los demás, así no tengas poder formal, así no propongas castigos, así no propongas recompensa, te sigan. De esas nos detendremos y hablaremos más adelante, no sé si hoy o en otro podcast. Aparece también el del experto, que utiliza el conocimiento para que ese conocimiento, esa experticia le dé capacidad de influenciar y movilizar a un equipo de trabajo. Y llevamos solamente 5. Hay un profesor que se llama Garrett Morgan que describió 14. Comprenderlas es importante, porque si yo las comprendo, yo tengo conciencia de su uso cuando yo lo voy a usar o cuando otro intenta usarla en mí. Ahora, si intenta usarla en mí y yo comparto ese camino por el que va, pues ese uso va a ser cada vez menos efectivo, porque la verdad es que ya estamos juntos, vamos por ese camino. Pero cuando menos poder tengo, es cuando tanto intento darle más fuerza a todos sus vectores. Intento utilizar más la recompensa desde una amenaza, o el castigo desde una amenaza, la recompensa desde una promesa. Empiezo a prometer para que la gente haga. Entonces empiezo a materializar un poder que utiliza más la expresión de fuerza absoluta que el poder verdadero. Y eso es importante comprenderlo. Entre menos poder tengo, más tengo que hacer uso de expresiones de poder para poder movilizar. O sea, eso es como una reacción a necesito lograr esto, no tengo herramientas para lograrlo, y empiezo a usar otro tipo de herramientas que van en detrimento, digamos, de algunas relaciones. Empieza a usar algo que se llama el poder absoluto. Así fue dominado por los autores del modelo transformacional del liderazgo. Este profesor James McGregor Burns propuso 2 categorías de poder: poder absoluto y poder verdadero. Poder absoluto es cuando yo utilizo tanta la fuerza que doblego la voluntad, eliminando la libertad. No te doy opción de libertad. Te toca, o porque te amenacé, o porque te prometí, esa promesa te condicionó tanto que al final lo hiciste porque la promesa te condicionó, o porque desde el carisma te manipulé las ideas, o porque de alguna manera no te estoy dando el conocimiento, sino que te estoy diciendo nada más hágalo. Pero también habló de poder verdadero, y ese poder verdadero es una expresión de poder donde quiere ir en esa dirección. Por supuesto, no es tan romántico.
que soy sincero. Muchas veces B no sabe que esa es la dirección. Entonces uno de los mecanismos es darle a conocer a B esa dirección. El poder del experto, el poder del conocimiento, el poder de la información, que algunos llaman también, hace que B diga, yo sí quiero ir en esa dirección. Por tanto, se ha venido aprendiendo que la expresión del poder verdadero, o como lo llama Shulham en su libro sobre un ensayo sobre el poder, que es hermosísimo, es un divino ese libro, habla sobre el poder real, no lo llama verdadero, sino el poder real, es cuando B es libre y va en esa dirección. Entonces, cuando eso se logra, el ejercicio va encaminado por un buen camino de liderazgo o de poder. Pero también hay que comprender que como ejercemos poder, cuando ejercemos liderazgo, ese ejercicio de poder puede amplificar algunos temas personales, algunas patologías, algunos trastornos internos que con el ejercicio del poder se hacen más grandes. Y ese ejercicio de poder, como está sometido a situaciones de estrés, a situaciones complejas, muchas veces no permite hacer gestión efectiva de estas necesidades internas que tenemos, y por eso es que se llaman patologías del poder. O sea, las patologías no es algo que el poder genera, el poder no enferma. Exacto, el que se me no pegó. Enferma, no. Es que exacerba algo de mi personalidad. Algo dentro de mí que yo no he gestionado bien, o que no he comprendido bien, o que no he cerrado bien. Por ejemplo. Pues hay muchas. Empecemos a hablar de las 5 básicas. Existe algo en nosotros como seres humanos que se llama necesidades básicas emocionales. Básicas, todas las tenemos. Y son varias, pero hay unas que se relacionan a unos trastornos directos. El trastorno obsesivo. Esa persona que en una relación de poder, no tiene que ser solamente jefe, también en relaciones de amor. Relaciones de papá-mamá, relaciones de papá-hijo, mamá-hijo, mamá-hija. ¿Y puede ser hijo-mamá? O sea, yo sí, tengo... en todas las relaciones. Si yo soy hijo... También, tengo la patología del poder hacia mis padres. Como hay una relación de poder, entre colegas también se da, y yo tengo una necesidad llamada seguridad. La necesidad básica emocional asociada al trastorno obsesivo se llama seguridad. Todo ser humano, todos nosotros tenemos como necesidad básica emocional sentirnos seguros. ¿Dónde estamos? Me siento seguro en el trabajo, me siento seguro en la relación. Pero cuando me estoy sintiendo inseguro o tengo una inseguridad dentro de mí que hace que en la expresión de poder, en mi relación, esa inseguridad salga, es cuando empiezo a controlar todo. Que le llaman tóxico, esa pareja tóxica. Sí, ¿cómo así? Grabando un podcast en la época de vacaciones como profesor, tan raro. Que empieza a controlar todo, nada le cuadra, hay un complot en todas partes, y es el mundo laboral. No, es que momentico, busca siempre encontrar que lo están engañando, que le están diciendo mentiras porque se siente inseguro. Es una necesidad básica emocional. Entonces me siento inseguro y para poderme sentir seguro te controlo. Controlo la relación contigo, con las personas que dependen de mí en el caso laboral. Controlo todo lo que hacen los empleados. Con quién hablan, con quién no hablan, quién entra primero, quién entra quién sale de último. Si alguien habla con el presidente, tiene que hablar detrás de mí. Es que aquí hay conductos regulares y me tienen que decir primero a mí antes de decirle al presidente de la compañía. Empiezo a controlar todo porque me siento inseguro. Y busca proteger como ser humano. Aquí la invitación es a pensar desde la empatía. Busco proteger como ser humano esa seguridad generando controles que no se pueden generar. Te cuento un caso. Sí. De una empresa. Sin decir el nombre de la empresa y sin decir el nombre de la persona. Una persona hermosísima, un ser humano espectacular, que tenía una expresión de poder llamado poder experto. Era un consultor empresarial que después le fue tan bien que la empresa le dijo, venga, trae con nosotros. Ya no sea nuestro consultor, sino que más bien lo nombramos en un cargo directivo dentro de la empresa. En lo que está haciendo consultoría, pero en el área en la que usted ya aportaría dentro. Y ahí la ecuación de poder cambia, Caro. Tenía poder de experto, que fue la quinta a la que te hablé, pero ya pasa a la tercera de la que te hablé, de poder formal. Una mezcla de los dos, porque las fuentes de poder se mezclan. Esas expresiones de poder se mezclan. Entonces ya no es lo mismo poder de experto. La persona no depende de mí. Yo doy un concepto y mi poder de experto hace que las personas digan, ve, es el experto. Consideremos lo que estamos diciendo. Si él dice esto, por algo lo está diciendo, es el experto. Le pasa mucho a los consultores. Él era consultor. Llega y lo nombran en la empresa como jefe. Para hacer lo mismo que hacía antes como consultor, pero ya con poder formal, con un equipo de trabajo que ya depende de él formalmente. Donde todos los otros mecanismos, recompensas, castigos y todo empieza a ser parte también de la ecuación.
Y una vez el presidente de esta compañía, que tiene un estilo muy Richard Branson, de los presidentes que bajan hasta el último nivel, conversan con todos, se sentó con un analista que dependía de este... ¿Consultor? Ex consultor top level o alto nivel de la organización. Sí. Y él observa desde su oficina, que tenía vidrios al frente, observa que el presidente de la compañía se sentó por un periodo de tiempo con el analista, en la oficina del analista, y que estaban mirando una pantalla y estaban haciendo cálculos de algo. Y la persona, como no comprendía ya su relación de poder formal, decía, pero un momentico, si yo soy el jefe de él, ¿por qué no me llamó a mí el presidente? ¿Y por qué él no me llamó a mí cuando el presidente fue? Un momentico, ¿qué están hablando? ¿Será que no me están teniendo en cuenta? Empezó a alimentarse de inseguridad. No tenía por qué. Él tenía, por parte del presidente de la compañía, porque este caso lo conocí porque el presidente me llamó, tenía todo el reconocimiento, pero él mismo se estaba sintiendo inseguro por ese evento que no supo leer. ¿Qué hizo? No comprendió que la cultura de esta empresa hace que entre todos hayan relaciones donde la jerarquía se usa, es útil, pero no es necesaria siempre, sino que si yo puedo preguntarle a tal persona, voy y le pregunto. Después en el comité te cuento qué fue lo que pero hice. Es supremamente cultural. Y el presidente estaba haciendo un análisis de precios versus demanda de un producto nuevo. Estaba haciendo un análisis de sensibilidad que se conoce mucho. Auméntele un peso, quítele un peso, póngale aquí cómo se comporta. Eso fue lo que estaba haciendo. Con el analista que los hace directamente. No había nada. O sea, esa parte de la cultura. Esa persona no pudo leerla. Y citó al equipo de trabajo y les dijo que en adelante hay conductos regulares, que si el presidente de la compañía iba a hablar con ellos, que lo llamaran a él, que él suspendía todo lo que estuviese haciendo para poder estar presente en esa reunión, que si necesitaban hablar con el presidente pasaban primero por su oficina, porque muchas veces él podía representarlos y llevarlos a la oficina del presidente sin que ellos fueran. Una cantidad de cosas que no eran de la cultura de la empresa. Y también puede ser que él estaba acostumbrado a un tipo de liderazgo muy distinto. Él estuvo, en su background, en su antecedente, él estuvo trabajando en compañías donde, por supuesto, había muchos protocolos porque eran compañías de base científica. Y habían, para probar ciertas cosas, protocolos que firmar, responsabilidades. Y los roles supremamente bien definidos. Sí, y aunque en esa compañía sí habían roles definidos, se permitía el espacio de que la jerarquía es útil, pero no necesaria en algunas ocasiones. Es una cultura que hoy se promueve en muchas compañías. El presidente no le vio problema, como siempre lo ha venido haciendo, a ir a donde el analista. Y de hecho, él como consultor, él era parte de esa cultura. Cuando era consultor, el presidente lo llamaba muchas veces directamente a él, sabiendo que su servicio de consultoría era con un área, pero el presidente lo llamaba, pero él no lo sentía, él no observó eso. Y cuando ya le toca a él en su poder formal, mire cómo cambia la expresión de poder, él no entendió y se sintió inseguro y quiso controlar. Ahí es cuando empezó a destruir valor. Empezaron a renunciar los integrantes de ese equipo de trabajo, que era de alto desempeño. Empezó a declinar el desempeño del equipo de trabajo. Y él como consultor era muy bueno. Como consultor el mejor, pero en el poder formal se sintió inseguro y por tanto tuvo un trastorno obsesivo. El presidente, que lo conocía y que en algún momento estuvo en un curso nuestro de alta dirección, me llamó y me dijo, tengo esta situación. Le hicimos una prueba de liderazgo y evidenciamos ese comportamiento. Tomamos una decisión con él y cuando le hicimos las preguntas pertinentes que llevan a esta reflexión, él dijo, Dios mío, estoy cometiendo un error. Wow. Él no estaba siendo consciente. Es un ser humano espectacular, un muy buen ser humano. Se me encharca el ojo solamente acordarme de ese momento. Le dijo, estoy cometiendo un error. Él no sabía. Porque estas expresiones, como están dentro de mí, las inseguridades las tengo dentro de mí, en una relación de poder, cuando me salen y no soy consciente de ellas, me llevan a comportamientos inconscientes. Y en este caso, el control obsesivo. ¿Quién llama a quién? Me llama la atención, antes de que sigamos hablando de las otras patologías, la perspectiva de necesidad emocional. Porque es una perspectiva muy empática para mirar a la otra persona. De hecho, pues yo que me dedico a estudiar la comunicación, he leído a un autor que se llama Marshall Rosenberg. Él, digamos que fue el que creó un concepto de comunicación no violenta, que es básicamente como asertividad. Y aborda también mucho desde esa perspectiva de a veces nos relacionamos de una manera torpe
porque tenemos una necesidad que no comprendemos y esa es la manera que creemos que la podemos suplir, pero muchas veces no sabemos que esa es nuestra necesidad. Es por eso que parte de la respuesta, la última parte de la pregunta es un ejercicio consciente, hacer consciente mi humanidad. Quien ejerce liderazgo y tiene relación de poder es un ser humano. Entonces esta reflexión que normalmente la hacemos en aula de clase, la hacemos en talleres con empresarios, muchas veces pensamos en el jefe que tuve, que se comportaba parecido, pero la invitación es pensar cuando tú estás en poder, ¿cómo te comportas? Porque no nos damos cuenta, las patologías no avisan. Que eso me hace pensar que el ejercicio de liderazgo realmente es una constante autoobservación de espejos permanentes. Hay una canción que si se puede poner en algún momentico, en alguno de los podcasts, al final como cortina o en algún momento de este mismo, que sirve como referencia a lo que estás diciendo. Se llama Viva la Vida de Coldplay. Es una canción sobre poder. Entonces, en alguna expresión de la canción dice, sé mi espejo. Viva Mirror, sé mi espejo, dice Chris, que realmente es el rey de Francia, siendo derrocado en la Revolución Francesa. Esa canción es sobre poder y sobre la Revolución Francesa. Habla de todos los trastornos que estamos mencionando y que vamos a mencionar enseguida. Pero en algún momento dice, sé mi espejo. Es muy importante autoobservación, pero también tener amigos que le digan a uno, ve, las estás metiendo, te estás equivocando, o tener dentro del equipo de trabajo personas que con confianza, por supuesto, con transparencia, amor, respeto, le hagan ver a uno cuando uno tiene equipo de trabajo que uno también está cometiendo errores. Permitirse eso. Permitirse la apertura de que tu equipo te haga feedback. Mi equipo, mi jefe, no sentirme mal. Los feedbacks son realmente cuando se hacen con buena intención, que yo invito a feedbacks con buenas intenciones, oportunidades de amor. No es como, venga, es que yo usted lo quiero, le quiero decir que está cometiendo errores. De hecho, el feedback no debería verse solamente del jefe o del líder hacia su equipo, sino todos deberíamos poder hacernos feedback a todos. A mi amiga, a mis papás, a mi colega, al de la otra área, a mi jefe. Si uno quiere una persona, o si realmente uno empatiza con la persona, no puede llegar a sentimientos del todo de cariño en algunos espacios, pero si uno empatiza con la persona, uno busca la forma de que se dé cuenta de que está cometiendo un error. O que la percepción mía, porque posiblemente es una percepción, también sea aclarada. Existe un presidente de una compañía de esas grandes, 20,000 empleados, que ya estoy diciendo mucho, 20,000 empleados en Colombia. No, yo tengo permiso por parte de él de decirlo, pero prefiero no decir nombres de empresas para qué. Pero este presidente de esta compañía que tiene 20,000 empleados, cuando estuvo seleccionando a uno de las personas que dependen directamente de él, una vicepresidenta, en este caso mujer, estoy diciendo mucho, ya por allá están los que trabajan allá, presidente de compañía, 20,000 empleados, vicepresidenta mujer. Ya sé quién es. Él mismo lo dice en clases que damos donde él participa como profesor, que la seleccionó porque cuando le hizo una pregunta, ella le dio una respuesta, lo hizo sentir incómodo, como que le hizo ver un error en la forma de formular la pregunta. No, y él dijo, en la entrevista, yo quiero a esta persona trabajando conmigo, y la contrató y la vinculó porque él dijo, yo necesito personas, como soy un ser humano que se equivoca, personas que me hagan ver mis errores, que no les dé miedo, que me expresen con respeto, pero sin el temor de la jerarquía, que estoy cometiendo un error. Entonces él dice, en algunas ocasiones yo me encuentro con ella y me dice, aquí estamos cometiendo un error, y yo estoy convencido que no estoy cometiendo un error. Entonces hago un debate con ella, respetuoso, pero debate. ¿Y se puede saber qué tipo de corrección le hizo en la entrevista? Es que hay preguntas que ya en la entrevista no se hacen. Bueno. Entonces hay preguntas, no sé si sea esta, pero háblame tus defectos. Ya esa pregunta no se hace porque todos los seres humanos tenemos características que bien amplificadas en algunas situaciones me generan un efecto positivo, pero amplificadas en otras situaciones pueden tener efectos negativos. Entonces ya no se preguntan por cuáles son tus defectos y cuáles son tus virtudes, sino cuáles son tus características y en qué momento se convierten en algo positivo y cuándo un momento tiene un efecto negativo. Tal vez pueda hacer una pregunta de estas. Como que hizo la reflexión de la perspectiva. Y ella tuvo la capacidad de hacerle la observación. No sé si se hace la pregunta, estoy especulando ya en el marco de este podcast por tu pregunta, pero cuando ella le contestó, él dijo, ella tiene la capacidad de decirme cuando me estoy equivocando, y la contrató con él. Tremendo. Y no solamente eso, le puso un rol,
más allá de lo que tenía para el rol de ella, donde también participa ella en la estrategia de la compañía. El que tiene un trastorno obsesivo no se permite eso, para que sepas. ¿Le da miedo? Claro, porque es que cualquier feedback que me haga me alimenta la inseguridad. La inseguridad, claro. No, entre más seguro me siento, me pueden hacer feedbacks. Piensa tú con tu esposo. Porque eso no pone en riesgo mi vida. Cuando tiene tu esposo que decirte algo, si tú estás segura de ti, de tu relación con tu esposo, es bienvenido el feedback de tu esposo. Claro. Y posiblemente muchas veces no tenga la razón él, que es el caso de él. Dice, nos vamos a debatimos. Y en algunas ocasiones ella se da cuenta que yo no estoy cometiendo un error, pero esa percepción la pudo expresar. Pero en muchas ocasiones lo dice él. Sí, voy a cometer un error. Iba a cometer un error y ella me hizo ver oportunamente que iba a cometer un error. Ok. Para que pasemos a la segunda enfermedad o patología. Esta primera entonces sería un trastorno obsesivo que viene de esa necesidad de seguridad. Muy bien. Y esa necesidad de seguridad, ¿qué señales, si yo soy líder y estoy viendo este podcast, qué señales me pueden mostrar a mí como líder que estoy teniendo el trastorno? O sea, porque hay de pronto algunas cositas que normal te podrán hacer sentir inseguro en el día a día, pero cuando yo identifico que ya es un trastorno. La pregunta nos da para un contenido de una clase completa. 2 o 3 señales. Pero primero yo suelo decirle a las personas que están en clase conmigo, en consultoría conmigo, hasta en mentoría, les pongo una canción de Coldplay. Me gusta mucho la metáfora que trae las canciones para todo lo que yo hago. Y la canción es una canción que habla es algo como esto. Just something like this. Uh-huh. No sé si de pronto la conozca. Él en la canción dice, es que estuve leyendo los libros del pasado, de las leyendas y los mitos. Estuve viendo a Hércules con sus poderes, a Batman con sus puños, a Aquiles. Empieza como a decir, mire, empecé a mirar los héroes y yo no me parezco a ninguno de ellos. Y entonces él le dice a ella, venga, como no me parezco a ninguno de ellos, yo prefiero entonces no estar ahí porque es que no cumplo con la expectativa tuya. Y ella le contesta a él, momentico, es que yo quiero ser algo como tú. Primero decirse, cuando ya quedaste elegido, cuando eres quien dirige un equipo, ya eres el director. Y cuando te eligieron, estaban buscando algo como tú. Entonces, que el síndrome impostor no te albergue y nos va a dar mucho. Uh-huh. El síndrome impostor se manifiesta de una manera tan sutil que empieza como que a generar inseguridad en uno mismo. Y queriendo demostrar que uno sí es, empieza con el trastorno obsesivo. Uh-huh. Entonces, comportamientos. Síndrome impostor, que se sienta que no es la persona para el cargo, sabiendo que lo eligieron y usted diga, no, es que no soy. Por supuesto, todos tenemos brechas. O empezar a compararse con personas que uno idealiza, que tampoco es del todo malo. En el estoicismo se propone que uno diga, ¿qué haría Marco Aurelio en esta ocasión? Como para que tener sus propios mentores en toma de decisiones mentales. ¿Qué haría tal persona en esta ocasión? Pero comprender que uno como ser humano, cuando es elegido, dice, el estoicismo es una cosa hermosa para cuando uno tiene eso. Uno como ser humano ya está ahí y que puede cerrar brechas, pero que no lo albergue el síndrome de impostor. El síndrome de impostor hace que uno se vuelva obsesivo. Entonces, y no descansa, no comprende las personas, siente celo cuando las personas salen, después de una reunión, salen dos personas que trabajan conmigo y se van conversando y uno siente celo, están hablando de mí. Empiezan como ese tema de querer controlarlo todo. No, confíe en usted. Confíe porque ya fue elegido o ya fue elegida. Ya está en el cargo. Identifique sus brechas y cierre las brechas, pero no se quede en ellas todos los días pensando en ella. No haga un pensamiento circular. Me siento inseguro, entonces controlo para sentirme inseguro, pero al mismo tiempo me genera inseguridad. Claro. Y eso genera una respuesta en el equipo que te hace sentir más inseguro. Porque no todos en el equipo han recibido, ojalá muchas personas que tienen personas que los acompañan, que tienen esos comportamientos, ya los comprendan. Si uno tiene un jefe que tiene un trastorno obsesivo y uno se dio cuenta que lo quiere controlar uno mucho, ¿uno qué hace? Le brinda seguridad. Uh-huh. No pelea con eso, sino que el jefe le da la seguridad al jefe. Piensa en una relación de pareja. Le brinda seguridad, le acompaña con la seguridad. ¿Cómo? Pues, si el jefe quiere realmente darse cuenta de las cosas que están pasando y uno tiene una capacidad grandísima, uno le cuenta, jefe, estoy en un podcast. Jefe, imagínese que esto pasó.
estuve en tal reunión y nos fue súper bien, le cuenta a uno. Y al momento en que él ya se siente tranquilo, ni siquiera ya le dice a uno, no me cuentas, es que todo bien. Pero si uno lo tiene en un momento de seguridad, uno no le quita nada darle seguridad al jefe. Y eso tampoco me que ponía a pensar... le ponga uno, es que no le va a contar nada. No, al contrario, venga, jefe, venga, lo invito, jefe, quiere estar. Uno le da gusto en ese tema de la necesidad, pero también con el tiempo, esa necesidad ya satisfecha empieza a relajar la forma de acompañar. Y eso que acabas de decir me hace pensar que tiene que ver mucho con la construcción de confianza. Así es. Claro, porque mira que yo tengo un jefe que de pronto presenta esos síntomas y a través de construir una relación de confianza empiezan a disminuir esos síntomas. Empiezan a disminuir completamente. Ahora, ¿qué afecta ahí el ego de la persona que también tiene ese jefe así? Claro. No, entonces yo no me voy a dejar, no le voy a contar. Me quiere controlar todo. El que tiene esa enfermedad es él. No. Aquí el ejercicio, uno también lidera a los jefes. Jefe, me da un minutico, yo le cuento una buena historia. Y uno puede liderar al jefe, porque es que el ejercicio del poder formal es una expresión de poder formal. Pero quien comprende el liderazgo entiende todas las expresiones del poder y algunas de ellas no requieren poder formal. Entonces, por tanto, yo puedo liderar a mis jefes. Yo puedo liderar a mis jefes. Entonces uno lidera al jefe. Entonces, en ese espacio de confianza, se vuelve maravilloso. Cuando uno comprende empáticamente a ese jefe que está viviendo por ese momento de inseguridad y uno mismo le ayuda a salir de la inseguridad. Sí. Sin ego. Al contrario, te genera mucho valor. Bueno, entonces tenemos el trastorno obsesivo. Así es. Segundo. Trastorno asocial. Asocial. El asocial, la necesidad básica emocional se llama singularidad. Todos los seres humanos, todos nosotros buscamos sentirnos únicos, especiales, singulares. Sí. Pero cuando esa singularidad no es comprendida a conciencia, en expresiones de poder, hace que uno diga, es que yo soy singular. Soy el jefe, soy el único, es que soy el mejor. Pero eso internamente es como que tú mismo no te das el valor, o ¿por qué puede pasar esa necesidad como ya extraordinaria de... Busca siempre que le den valor porque en algún momento sintió que no. Que no le dieron. Y se lo creyó. No solo de reconocimiento, sino de ese valor. De único, especial. Eres especial para nosotros, eres especial para esta comunidad. Entonces, como ya soy jefe, momentico, es que quiero demostrar que soy especial. En algunas culturas, en algunos países, existe algo llamado distancia de poder. En la medida que voy ascendiendo jerárquicamente, la distancia con las personas que dependen de mí, esta distancia de poder se hace mayor. Se estudia por temas antropológicos. El tema, te pongo un ejemplo en los países latinoamericanos. En las ciudades donde se presentó una alta influencia del virreinato, el trato del español hidalgo con las personas que no eran ni criollos, ni siquiera criollos, era un trato distante. Entonces vos te das para algunos países donde tuvieron presencia ese virreinato, el trato de los asuntos de poder es muy separado. Te pongo un ejemplo cultural que no nos damos cuenta. ¿Por qué en algunas ciudades cundiboyacenses se dice su merced? ¿A su merced? ¿Y por qué en algunos lugares se dice vos? ¿Qué significa su merced? Sin la de al final. Es la derivación en el tiempo de su merced. A su merced. Era la forma como se dirigían. Lo que usted disponga. Es la forma como se dirigen los habitantes de ese entonces, de esa colonia, con el español que estaba en esas ciudades. Su merced. Pero en algunos lugares era más trato de vosotros. Y por eso en algunas ciudades se dice vos. Mira que hay un tema cultural que determina también distancias en la forma como hacemos. Hoy su merced no se entiende así, pero culturalmente va mostrando cómo hay distancias de poder. Si tienes poder, eres más distante. Y esa distancia de poder, que es la singularidad, en el contexto actual genera mucho dolor. Por dos motivos. Uno, el motivo de la persona que vive la necesidad de mejorar su singularidad o sentirse más singular. Va sintiéndose solo cada vez más. Una expresión que en los 80 se hacía común y decía es que la soledad del poder. Ya esa expresión en 2025 ya no es una expresión asociada al poder. No. Sí a algo llamado singularidad que me lleva a un trastorno social. A una patología. Asocial. Wow. ¿Tú crees que hay industrias o sectores que presentan más patologías? Pues como que te incitan, te llevan, te
no sé, externalizan más unas ciertas patologías o no tienen nada que ver? Si hablamos de los síntomas comunes, las 5, sí. Estamos adelantando un poquitico en el cuaderno, pero no me gusta no contestar las preguntas cuando me las hacen, así es en clase. Si vamos a los síntomas comunes, aparecen síntomas como pérdida del sentido de riesgo y la proporción. Aparecen síntomas como excesivo protagonismo personal, que es la tercera patología que vamos a hablar enseguida. Uh-huh. Aparecen síntomas como la persona indiferente a los sentimientos de los demás. Todos los síntomas se pueden llevar a condiciones laborales donde usted estimula la singularidad. Entonces, ¿en qué lugares usted a las personas que tienen posiciones jerárquicas les da más beneficios delante de los demás para estimular su posición y su rol? ¿En qué lugares hay parqueros exclusivos? ¿En qué lugares hay restaurantes exclusivos para los directivos, pero no para los empleados, que es diferente? ¿En qué lugares tenemos bonificaciones que en extremos son muy diferenciadas de las personas que dependen? ¿En qué lugares estimulamos la singularidad? Y por supuesto existen sectores de la economía donde eso en el pasado derivó en problemas. Hay un ejemplo triste de la historia colombiana de un sector, con una empresa que desafortunadamente generó mucho dolor, Interbolsa. Lo puedo mencionar porque es de conocimiento público. Uh-huh. En la revista Semana hay una carta de Jorge Arabia donde le pide perdón al país. Y la descripción de esa carta, que los invito a que la busquen porque googleando se puede encontrar, le pido el perdón al país, de Jorge Arabia, que publicó en la revista Semana en ese entonces, narra todos estos comportamientos, todos esos síntomas. Porque en ese entonces en la Bolsa de Valores se estimulaba mucho la singularidad. ¿Te acuerdas de la película El Lobo de Wall Street? Sí. Con su... Sí. Ese tipo de expresiones de estímulos a un tipo de comportamientos van derivando. Hay culturas que estimulan ciertas patologías más que otras. Sí, pero si me preguntas hoy, después de esos aprendizajes, estas mismas organizaciones y también con la misma gestión de riesgos o con las mismas áreas que crearon las compañías para el tema reputacional, el tema ético, el tema de integridad, han venido desestimulando el uso de sus comportamientos como motivantes. Uh-huh. Ya cada vez menos frecuente encontrar esos espacios exclusivos, cada vez menos frecuente encontrar esos comportamientos que estimulan solamente a quienes tienen jerarquía de poder. Uh-huh. Cada vez menos frecuente. ¿Tú crees que las redes sociales tienen incidencia en eso? Hay una expresión de poder en las redes sociales. Por supuesto, existe la expresión de poder de ese influencer que apela a elementos carismáticos. Uh-huh. Puro carisma 100%. Y por supuesto se pueden presentar ese tipo de comportamientos. Porque las empresas mismas también, ¿cómo vamos a mostrar a nuestros líderes? ¿Cómo vamos a mostrar a la empresa? Y ya me refiero. El tema no. Sí. Toda persona que va ascendiendo en la jerarquía de las empresas tiene un rol de vocería. En la medida que vamos creciendo en la jerarquía, exacto, pasamos de un rol técnico a un rol ya más un poquitico más estratégico. Y al final, todo CEO o todo C-level o toda persona que hace parte de la alta dirección tiene también un rol de vocería, uh-huh, un rol de influencia. No, eso es diferente. No tiene que ver con, es parte del rol. Okay. Comunicar es parte del rol de los que hoy dirigen en empresas. Porque deben de comunicar la estrategia, comunicar los avances. Claro. Ahora, depende de la estrategia. Depende de la estrategia, porque a veces podría uno irse por el camino que no es, empezar o ve uno por ahí en redes sociales en el yo hice, yo logré, yo no sé qué. Ahí ya es el espacio de el tercer o la tercera patología. Te la voy a contar de una vez porque estás tocando la que se llama el trastorno histriónico. En todo este orden jerárquico dentro de la empresa, pero también en todas las relaciones, si tengo temas internos, se me expresan en esas necesidades, se me expresan en patologías. Entonces, no solamente los voceros, también hay personas dentro del nivel técnico, o en la familia hay uno que es uh-huh, yo. Sí. El trastorno se llama trastorno histriónico. La necesidad es el reconocimiento. Entonces, el segundo era de singularidad. Singularidad que se transforma en trastorno asocial. Trastorno asocial. Cerremos ese un poquitico antes de entrar al histriónico. Sí, para ver también qué comportamientos, cómo se ve eso en el día a día de una organización. En una ocasión me invitaron a dar una charla a una convención comercial.
en un hotel muy lindo, en una ciudad con costa, con playa hermosísima, colombiana. Sí. Cuando voy llegando allá y por supuesto una charla sobre liderazgo y también con conversación y todo lo demás, me preguntaban por eso que estamos conversando. Y después de terminar esta conversación se me acercó el vicepresidente comercial y me dijo, me regala unos minutos, podemos almorzar juntos. Yo por supuesto tenía espacio para el almuerzo con él. Y en el almuerzo me dijo, yo creo que tengo una de ellas. Yo, ¿cuál? Es que yo aquí no pedí el mismo hotel. Es que yo no quiero relacionarme con... O sea, yo soy el jefe, pero si más me acerco, entre más me acerco, pienso que pierdo poder para hacer feedback. Y yo creo que tengo un trastorno social. Me estoy alejando de ellos. No soy cercano en la forma de dirigir. No comparto con ellos espacios. Me empezó a describir comportamientos que él, a partir de esa conversación, él reflexionó. Y él me dijo, ¿cómo hago para no perder poder siendo cercano? Porque somos buenos seres, o sea, quienes he acompañado yo desde la empatía son seres humanos que sin darse cuenta, buscando protegerse de alguna manera, van desarrollando los comportamientos. Aquí el comportamiento de él era alejarse. Soy el jefe, soy singular, por tanto no me puedo relacionar y si me relaciono no puedo hacer feedback, no puedo ser jefe. Era la aproximación que él tenía. Entonces son los que ya almuerzan en otro lugar, ya no salen de la oficina, hacen un plan y yo no puedo ir porque soy el jefe. En los contextos nuestros es muy difícil encontrar ejemplos por la forma como en los contextos algunos latinoamericanos se da la relación entre los jefes y los empleados, una relación cercana, de remangarse el jefe en algunos contextos colombianos, porque este podcast no solamente es para el contexto antioqueño. En algunos lugares también. Fuera de Antioquia, el jefe se remangaba y el momento del almuerzo sacaba su porta y almorzaba su fiambre con las personas con las que estuvo trabajando, una cercanía. Pero en algunos contextos sí se nota mucho esa diferenciación. Llega el momento del almuerzo y nos separamos. Y me separo y no puedo ser cercano a ti. Porque entre más cercano sea a ti, más poder pierdo. No, al contrario. Hoy, 2025, por decía que en los 80 era muy común decir la soledad del poder. Hoy no. Hoy, entre más te conozco, mejor te puedo acompañar. Mejor feedback te puedo hacer. Y de hecho, hay egresos, pues, por renuncias que uno le pide a las personas que se hacen mucho más exitosos cuando conozco a la persona a la que le estoy pidiendo la renuncia. Porque la puedo acompañar mucho mejor en esa decisión que tomamos. Perfecto. Ese sería el asocial. El asocial. Ahora, el histriónico es diferente. El histriónico busca reconocimiento. Aquí es singularidad. Único. Aquí es ser reconocido como el que tiene las buenas ideas, ser reconocido, ser centro de atención. Aplaudido. Aplaudido, centro de atención. Por eso el yo entra acá. Es que yo soy el de la idea, yo fui el que propuse, yo fui el que creé. Si observas bien a las personas que más admiramos en el mundo del liderazgo, habla de nosotros, más que del yo. Del yo. Yo hice, no, nosotros hicimos, somos una comunidad, hemos logrado. Y él aporta dentro de la comunidad. O si no te reconocen, te sientes mal. Las personas que desarrollan este trastorno es porque si no lo reconocen, se va sintiendo mal. Pero empáticamente es una necesidad básica emocional que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos, de alguna manera, necesitamos sentirnos reconocidos. Todos. Y hay frases muy comunes que uno escucha y es, ¿para qué lo tengo que reconocer si ese es su trabajo? Así es. Para eso lo contraté, para eso le pago. Hay un libro hermosísimo que se llama Gung Ho, o A la carga. Ay, sí. Ese libro es muy bonito porque en su tercera de las metáforas habla del don del ganso. Y en ese don del ganso lo que proponen es que el ganso que va adelante, los que van adelante son los más sanos, los más jóvenes, que tienen capacidad de romper el viento. Todos saben para dónde van, todos tienen el mismo sensor. Todos saben hacia dónde van, todos tienen clara la estrategia. En una compañía, todos deberíamos de conocer la estrategia, tener clara la estrategia, pero que sepamos cómo se le reconoce a cada uno en el aporte de la estrategia. El ganso que va atrás, los que van atrás, son los más viejos, enfermos, o no pueden asumir el gasto calórico de romper el viento, van cantando. Le van diciendo gracias a los gansos que con su esfuerzo están logrando romper el viento. El tema es, todo ser humano requiere reconocimiento y quien lidera comparte el reconocimiento. Y hay reconocimiento más allá de un día de descanso, hay un reconocimiento más allá de una bonificación, que por supuesto sirve, es parte de la ecuación de poder.
están ahí. Pero si el reconocimiento va más al reconocimiento que hace sentirlo uno muy bien, como tal vez hay junta directiva y queremos exponer el proyecto que tú creaste, venga, acompáñame a la junta directiva, expóngalo usted. Yo estoy ayudándolo y yo lo entreno para que lo haga bien. Ese reconocimiento vale mucho más que un día de descanso. La persona dice, me están reconociendo. Venga, tenemos visita de la planta de Buenos Aires. ¿Por qué no usted atiende en su puesto de trabajo y les cuenta qué está haciendo? Un reconocimiento. Vienen los de Buenos Aires, vienen para la planta de Medellín o la planta de Bogotá, la Barranquilla. Yo le comparto mi conocimiento, me están reconociendo. Ese reconocimiento, cuando solamente me lo llevo para mí, porque en algún momento de la vida yo digo, es que yo soy el que más reconocido, me vuelvo histriónico. Quiero llamar la atención de mil maneras. Actúo en la que yo siempre digo, no, es que recuerdes que yo también estudié. Siempre estoy sacando mi experiencia para decir, es que en mi experiencia yo ya tengo experiencia en esto, o en mi conocimiento, lo que yo estudié. ¿Pierden la capacidad de escuchar? Buscan... Por estar queriendo mostrarse. Ve, muy buena reflexión. Muchas veces escuchan, pero realmente oyen o realmente no escuchan. Para solamente mirar oyen, qué pueden decir. Para saber qué pueden decir. Ya saben qué van a decir y ya tienen la mano alzada cuando la persona no ha terminado. Qué buena reflexión, sí. Tu pregunta es muy pertinente. Ese tipo de comportamientos que son de la necesidad de ese reconocimiento generan mucho dolor en el equipo de trabajo. Porque entonces yo trabajo con alguien que dice es que ustedes lo hacen gracias a que yo fui el que di la idea. ¿Qué siente la persona que es parte del equipo de trabajo? Se siente... Pues, y todo ser humano, incluyendo las personas que son parte de ese equipo de trabajo que requieren reconocimiento, incluyendo la persona que lidera, está bien, pero aquí es comprender que el reconocimiento compartido hace más grande el reconocimiento, inclusive de quien lidera. Porque la persona que le invita a la junta directiva se siente feliz y es parte del equipo de trabajo, entonces que dicen, ve, qué tan bacano, qué tan chévere, por si pronto nos escuchan en otro país. Que yo tuve un jefe que le encantaba decir la palabra brillar, o sea, como hay que dejar que todos brillen, entonces tú brillaste hoy, hay que dejar que esta persona brille en esto, porque esta persona brilla en esto, y eso, digamos, también identificar esos talentos que tiene cada miembro del equipo y cómo los resalto para que brillen. Hay un paper que queremos de poner aquí abajito como esas referencias para la gente que quiera profundizar después de esto, que es muy lindo, que se llama La disciplina de los equipos. Identifica que existe un propósito común, algo que lo vuelve equipo porque tienen un objetivo, un propósito común, pero también identifica las capacidades diferenciales, o como qué habilidades y capacidades tenemos diferentes en las cuales cada uno va a dar lo mejor de sí y va a hacer brillar a la persona y al equipo. Así es, pero es reconocer, es dos de ganso, agradezca. Whitman decía que sentir agradecimiento y no expresarlo porque ya le pagué. Totalmente. Es que ya le están pagando, entonces no agradezco. Yo tuve un compañero de trabajo así, no voy a decir en qué empresa, que quiero con el corazón. Una vez yo me fui agradeciéndole a todo el mundo de su equipo de trabajo, iguales, no, paso le pagan. Y yo, no. Álvaro, iba a decir el nombre de él. Álvaro, yo siento gratitud. Cuando uno siente gratitud y no la expresa, es como comprar un regalo. Empacarlo, escogerlo, empacarlo y nunca entregarlo. Quien siente gratitud y la expresa, siente un don, se le devuelve esa gratitud. Le libera serotonina completamente. Para estimular esta patología, ¿se podría estimular la gratitud? Como para desestimular esta patología, sí, así es. Claro, el comprender la gratitud. Ahora, no es agradecer por cualquier cosa, es agradecer en el contexto laboral y también hasta amoroso, por aquellas cosas que van en vía de lo que hemos acordado, que es positivo. En el modelo de liderazgo de rango completo, en el liderazgo transaccional, hay una variable que se llama recompensa contingente. La recompensa contingente se llama contingente porque está asociada al cumplimiento de una meta o un comportamiento deseado. Es agradecer un comportamiento deseado, es agradecer el cumplimiento de una tarea o un objetivo. No es agradecer por agradecer, porque si no también te vuelves empalagoso. Muy conductual, ¿no? Porque sí, pero es parte del ejercicio. Es parte del ejercicio porque las personas todas requieren reconocimiento. Maslow no se equivocó, el reconocimiento es parte de las necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Entonces reconozca. Cuando tu esposo
qué sé yo, fue tu familia, hicieron una cena, hicieron una comida espectacular, él mismo la preparó, después él fue a la cocina y él lavó los platos, agradécele, no te quita nada. Se va a sentir feliz. Listo. Se va a sentir feliz y también tú. Es un comportamiento que sí también siendo un tema conductual que favorece un comportamiento positivo, pero él va a sentirse feliz porque le dijiste. O en el caso en el que de pronto él se fue para la barbería y volvió y dígale, quedaste bien. Es un reconocimiento. Todo ser humano requiere reconocimientos, pero asociado a comportamientos y acuerdos de tareas o metas establecidos. No es por cualquier cosa. Porque si, ay, gracias, ¿por qué me está agradeciendo? No, es asociado a algo que hemos acordado, que tiene sentido agradecer. Que tiene sentido. Así es. Bueno, entonces hemos hablado de 3 necesidades. Hemos hablado de la necesidad de seguridad. Sí. Hemos hablado de la necesidad de singularidad. Y hemos hablado de la necesidad de reconocimiento. Volviendo al caso que me ponías y qué pena contigo. Entonces ya soy vocero. O sea, yo subí a niveles donde me toca ser vocero. Ojo con el histriónico. Y si tú tienes esa patología, ¿qué pasa? No. Recuerda que siempre los espejos van a ser necesarios. Pero comparte con las personas el éxito que vas teniendo. Es un equipo de trabajo, eres vocero de un equipo de trabajo, de una organización. Entonces habla de nosotros, compártelo, trae a la persona a la red social a la que lo hace. Es muy chévere porque cada uno empieza a brillar y te facilita mucho la labor. Y vamos brillando todos y al final se va incidiendo en liderazgo. Pero si uno tiene que ser yo, al final no es capaz, no es capaz de lograr muchas metas, se empieza a enfermar y empieza a destruir valor. ¿No? Reconoce, identifica talentos, reconoce los talentos, comparte el reconocimiento que va recibiendo tu equipo de trabajo con ellos en la medida que aportan valor, en la medida que tienen comportamientos, y vas a ver que somos más productivos, somos más efectivos y hay mayor satisfacción laboral. Porque la persona se siente. Totalmente. Bueno, tenemos cuarta patología. Que se llama el trastorno, es más biológico, que es el adictivo. El trastorno adictivo es una patología que está asociada a la liberación de endorfinas, de una endorfina que se llama la dopamina. Y les recomiendo que estudiemos la dopamina a todos los que estamos acá. A los que escuchan este podcast, yo creo que es necesario comprender la dopamina. Así como liberas oxitocina, serotonina, adrenalina, cortisol. En el ejercicio del poder liberamos constantemente endorfinas. Las más comunes en momentos de estrés son la adrenalina, noradrenalina y cortisol, las más comunes. De hecho, en estos momentos tú y yo estamos liberando ese estrés. Normalmente estamos dando clases, se liberan las 3. Esto es un ejercicio, una toma de decisión difícil, estresante, liberamos esas 3. La adrenalina es la que hace que como que se generen cosas sorprendentes, que el cuerpo aguante, que la mente aguante, que tengamos capacidad creativa, una cantidad de cosas que favorecen la producción. ¿Has visto esos videos donde hay tal vez un evento desafortunado y alguien salta más de lo que puede saltar, empuja algo pesado que no puede normalmente empujar? Ahí aparece ese tipo de cosas. Pero también aparece el cortisol. Y el cortisol, estas dos se metabolizan apenas termine la situación de estrés, pero el cortisol, si bien la saqué, la tengo dentro de mi cuerpo, no la consumí. Entonces muchas veces va generando condiciones de estrés que acumuladas generan enfermedad laboral, generan también toma de decisiones sin pensar, momentos en los que respondo emocionalmente de una manera inadecuada. Pero también libero dopamina. La dopamina porque resolví el reto, porque soy capaz. La dopamina porque apostamos a esto y le dimos a esto. Porque la toma de decisiones es como, en algunas ocasiones, ir a jugar en negras o rojas. Entonces al final dimos que eran negras, logramos que las ventas fueran el 20% de incremento, el margen se lograra, la satisfacción que libera ese shot de dopamina. Pero en la medida que yo me voy alejando de esa posición de poder, esa dopamina me empieza a hacer falta cuando no la gestiono bien. Porque la dopamina, ¿qué pasa con la dopamina? La dopamina genera esa sensación de placer, pero también el cuerpo, las neuronas empiezan a decir, un momentico, yo tengo que cuidar a este ser humano. Entonces ya la cantidad de neuronas necesarias para
el tema de dopamina ya no utilizo 100, sino que utilizo 50 en la siguiente. Empiezo a reducir la cantidad de neuronas que se excitan con el estímulo de la dopamina. Entonces cada vez requiero más dopamina para poder lograr sentirme satisfecho con la sensación de placer. Entonces casi siempre estoy buscando más poder, porque es que ya lo que tenía como poder ya no me es suficiente para satisfacer lo que antes satisfacía con una expresión de poder más sencilla, más pequeña. Y cuando me ascienden ya quiero también tener el poder anterior. Una cantidad de cosas que por una no comprensión de la dopamina empieza uno a tener un trastorno adictivo del poder. Más poder por poder, no para qué el poder. ¿Tú crees que eso tenga que ver con la ausencia de liberación de dopamina en otros espacios, como estoy desregulado, no estoy ahí haciendo ejercicio, no estoy conectándome con otras personas? O sea, finalmente todos necesitamos dopamina, ¿no? La dopamina nos impulsa, nos excita, nos moviliza. Sí. Solo que con los consumos de dopamina cada vez vamos a tener más necesidad de comprenderla. Porque hoy en las redes sociales lo que hace es pura dopamina. Es los reels que te van saliendo y que al final media hora y seguís sin dormir y seguís dándoles pura dopamina liberándose. Pero cada vez van a necesitar mucha más. Lo que se recomienda es expresiones de oxitocina, serotonina. Buscar elementos que te liberen serotonina, porque esa genera unas sensaciones muy poderosas que no generan dependencia. Entonces, deporte, abrazar a un perrito, tu mascota, los cuddles o el abracito del perrito, los mimos al perrito, tus hijos, compartir con tus amigos, que liberan oxitocina, serotonina, es mucho mejor que buscar siempre liberaciones de dopamina, que no es mala per se, pero lo que pasa es que la neurona te protege. Y cuando ya estás adicto, ya no es ni siquiera el shot de dopamina, es el dolor que te genera no tener dopamina. Por eso que genera adicción. Exacto, estos adictos a la dopamina probablemente necesitan actividades, hábitos que los alejen de esos estímulos que liberan tan fuerte dopamina, para que esa serotonina, oxitocina y otras endorfinas que liberamos normalmente son las que te habiten y te generen esa sensación de confort, de placer, de dicha. Responsable. Y aquí quisiera, ya toqué el estoicismo, quisiera tocar el epicureísmo. Comprender el epicureísmo, porque es que lo que decía Epicuro es un placer responsable. Cuando te genera dependencia, cuando ya ese placer te genera esa adicción, ya no es responsable. Entonces procurar por placeres responsables. Y aquí también el ejercicio del poder. Eso que te libera serotonina del poder. Buscar actividades que te generen esa satisfacción, ese don, esa humildad, no tienes que estar siempre en el poder, porque cuando ya no tienes el poder, sufres mucho. Hay que ser un buen ex. Pero cuando estás en el poder, quieres acumular poder por poder. No. Recordemos la primera definición que tuvimos. ¿Para qué el poder? Para proyectarme en el otro y lograrlo colectivamente. El para qué el poder es el que movilizar nuestras decisiones. ¿Cómo sé si yo soy un líder que es adicto al poder? ¿Cómo se ve eso? Cuando te hace falta estar en el comité, quieres estar en todos los comités. Empresarialmente, yo conozco empresas donde todos los gerentes tienen el comité gerencial. Alex, una vez me dijeron, una empresa hermosa que amo mucho con todo el corazón, es que tenemos 14 WhatsApp abiertos de temas diferentes. ¿Y quiénes son los integrantes? Los mismos. Solamente una persona más, una persona menos en alguno de ellos. Pero todos los 14 tenemos que estar. ¿Nos puedes acompañar a un taller sobre cómo administro mi tiempo? Cuando fuimos a ver, todos tenían que estar en todo. Momento, no tienen que estar todos. Confíen en el otro. Tengan la relación de confianza para que no tengas que estar en todos. Pero cuando yo quiero acumular poder por la dopamina, quiero estar en todos los espacios de toma de decisiones. Es el principal comportamiento. Wow. Yo no tengo que estar en todos. Si trabajo en equipo, no tengo que estar en todos. Necesidad de dopamina, o necesidad, aquí vamos a hablar de necesidades. Necesidad de poder. Necesidad de dopamina. La dopamina, sí. Vale. Aquí la sugerencia es buscar más estímulos asociados a la serotonina, oxitocina. Porque no es un tema... O sea, por eso invito a que lo leamos todos. Yo lo estoy leyendo hoy, estoy feliz comprendiéndola. Porque sucede que todo el mundo quiere o queremos estar en todas partes porque tenemos poder. Pero cada vez que estamos más metidos en poder, ya la neurona misma dice, no, momentico, ya no le pongo el 100%, sino el 70% del estímulo. Para protegerte.
Y entonces vas buscando más poder para poder tener el estímulo que antes tenías. Okay. Lo que pasa con la adicción. Wow. Al juego, a las drogas, al sexo. Igual, es la adicción. O a las redes sociales. Uh-huh. Por eso hay que hacer detox de redes sociales a los que están en redes sociales. No significa cerrarlas, sino saberlas utilizar. El para qué de la red social en el para qué tuyo. En el para qué tuyo. Uh-huh. No todos tenemos el mismo para qué. Así es. Listo. Quinta patología del poder. Es la mezcla entre el trastorno social y el trastorno histriónico. Es una persona que tiene alta necesidad de singularidad y alta necesidad de reconocimiento. Por tanto, se vuelve narcisista. Es el trastorno del narciso. Ser el centro de atención, Mesías Salvador. Yo. Y les da algo que se llama el síndrome de Ubris, que es el complejo de Adán. Es que el director que estaba antes no es tan bueno como yo. Es que yo estoy refundando esa dirección. La estoy volviendo a hacer. Es que hay un antes y después de mí. Uh-huh. Es el narciso, que sí que destruye valor. Una cosa es tener confianza en mí mismo para tomar decisiones que sean impopulares y difíciles, que nos va a tocar. Otra cosa es un trastorno de narciso que tengo alta singularidad y reconocimiento como necesidad no satisfecha. Esas necesidades las tenemos como seres humanos, son necesidades básicas, emocionales, es saberlas gestionar. ¿Y por qué hay una patología con una mezcla de las dos en vez de decir tienes las dos? Porque ya ese es el comportamiento que le llevan al narcisismo. El tema es, si tiene estas dos, ya es un comportamiento completamente narcisista. El primero que lo estudió fue Freud, que empezó a estudiar el narcisismo como, primero, un pequeño nivel de confianza en ti mismo te permite tomar decisiones difíciles. Hay que tener la capacidad de tomar decisiones difíciles, confiando en mí, para que no te dé el trastorno obsesivo. Pero cuando llega a niveles de singularidad mal manejados, sumados a nivel de reconocimiento mal manejados, tú eres el Mesías Salvador. Quieres ser siempre el Adán, el primer hombre, la primera mujer que llegó a esta empresa, cambiarla, en esta área, yo soy el único. ¿Cómo se ve eso en la empresa? ¿Cómo sé si yo tengo esa patología, por ejemplo? Esta es muy compleja. La primera de los síntomas más grandes que puede aparecer en esta, pero también en todas, es siempre estar rodeados de lo que llaman en México palmeros o de comité de aplausos. Si no te gusta, tú promueves el disenso. Es que aquí todo el disenso siempre es bienvenido, pero cuando el disenso es contigo y no te gusta el disenso, te duele en exceso tu ego. Que no estén de acuerdo Así contigo. Es. No te gusta equivocarte, no te gusta que te hagan ver los errores, justificas tus errores. Entonces no tienes la capacidad de hacerte acompañar de personas que te vengan a incomodar, como pasa en el caso positivo que mencionamos ahorita. Uh-huh. No, evitas al máximo. Si una persona disiente de ti, ya no lo vuelvan a invitar, ya no sé parte del club. Tremendo. Es que objeta mucho. No, es que me contradice. Pero en otro espacio tú dices que aquí la contradicción es bienvenida. Y por supuesto... Porque a ti te gusta contradecir también. Porque a ti te gusta contradecir. Siempre vas a tener algo que... El punto final de todo lo vas a decir tú. Pero si te contradicen, no. Te justificas, te duele, y al final la persona que te contradijo no la vuelves a invitar. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Para todos estos hay un tema que nos encanta en EAFIT y es hablar de la ética. Y la ética del cuidado. El ejercicio de liderazgo, como es un ejercicio de poder, requiere que uno primero empiece en el ejercicio de liderazgo de sí mismo para poder liderar a los demás. Una ética de cuidado que parte de ti. Si tienes un propósito común, ¿cómo ese propósito parte de ti? Supongamos que trabajo en una empresa que trabaja por el bienestar de los humanos. Uh-huh. Tú eres ejemplo de eso. ¿Qué tanto el bienestar parte de ti? Es como pensar un profesor de colegio, de educación física de colegio, y que fume, que no tenga hábitos saludables, que no haga deporte. Igual pasa en el ejercicio de liderazgo. Si yo quiero liderar con conciencia, parto de mí, desde la ética del cuidado. Cuido mi cuerpo, cuido mi mente, cuido mis emociones y cuido mi conexión, mi propósito, mi espíritu, que llaman algunos. Hacer un ejercicio de liderazgo consciente, auténtico, permite que uno se dé cuenta oportunamente cuando uno tiene algún síntoma de estos. Porque inclusive a nosotros dos, en algún momento nos habitan esos síntomas. Totalmente. A mí me habitan esos síntomas. Entonces, si tengo amigos que con confianza me digan, Alex, ve, te veo un poquitico más lucido de lo que es.
escúchelo. Si es un tema de percepción, identifique si es un tema de percepción, pero si es un tema que tiene la razón, acepte y haga el cambio. Y por eso aparece algo llamado autoconciencia. Cuidándome, identifico cómo yo afecto a los demás y cómo los demás me afectan a mí, en términos positivos o negativos. Y en eso tener espejos, tener jefes que le hagan feedback, recibir el feedback, compañeros que le hagan feedback a uno, integrantes del equipo que uno lidera que le hagan feedback a uno, mentores, tener un mentor, una mentora. Porque es una voz que diferente, que no le da miedo decirte así de frente. Es. En una compañía, a esta sí iba a decir el nombre, que amo con mi corazón, que soy cliente de ella, pero tuve la oportunidad de conocerla, que se llama Frisbee. Doña Elena Restrepo me enseñó la palabra candor. Candor. Y ella decía, Alex, es que aquí nos permitimos decir las cosas con transparencia y amor. Entonces las conversaciones tienen candor. Porque si tienen candor, nos permitimos ver que de pronto alguna cosita de estas no está funcionando. Procura en comprender que eres un ser humano falible. Es que los seres humanos tenemos 4 condiciones que no dejamos de tener ejerciendo liderazgo. Voy a empezar por esta que mencioné ya. Somos falibles. Y por tanto, al ser falibles, es bueno hacerse acompañar de personas que sepan más que uno. Que le hagan saber con amor o hasta con preguntas, porque muchas veces no saben, pero una sola pregunta le hace ver a uno un error. Que le pueden hacer uno preguntas incómodas de si es por acá el camino, jefe, no entiendo, si es por acá el camino. Y que uno no subestime esa pregunta y uno pueda comprender porque la persona no lo está viendo. Y si al ver uno comprende que la persona lo está viendo es porque por ahí no es el camino, pues cambia el camino. Que el ego no te afecte porque ya tomé la decisión, entonces no puedo cambiar la decisión, no. Aparte de ser falible, los seres humanos somos finitos. No vivimos para siempre. No duramos para siempre en estos roles. Por tanto, la pregunta de fondo es cómo quieres ser recordado, porque aunque no sea un tema de ego, siempre dejamos una huella en los demás. ¿Qué huella quieres dejar cuando no estés en ese ejercicio de poder, en ese ejercicio de liderazgo? En ese ser finito, la herramienta es darle sentido a lo que hacemos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito de esta empresa? ¿Cuál es el propósito de este equipo? ¿Cuál es el propósito de esta tarea? ¿Qué sentido tiene hacer lo que hacemos? Al ser finitos también soy más consciente. El tercero, porque ya he mencionado 2, es que todo ser humano es frágil. Somos frágiles, nos habita la fragilidad. Eso lo comprendimos más en la época de pandemia. Pero si somos conscientes que somos frágiles, nos cuidamos. Tengo cuidado de mí para poder cuidar a los demás. Cuido mis alimentos, cuido mi sueño, cuido mi deporte. Sé que me cae bien, sé que me cae mal. Cuido mi mente, lo alimento de información, como un podcast que me permite aprender. De eso ya sabes más que lo que yo sé, porque tienes una maestría en comportamiento y sabes cómo las heurísticas nos afectan en la toma de decisiones. Y si yo tengo la mente llena de información que no es verdadera, al final la toma de decisiones se basa en esas falacias que tengo en la mente. Por tanto, alimento mi mente. Hay que alimentar mi mente. Cuido mis emociones para tener respuestas responsables a los estímulos que recibo. Y por último, cuido esa conexión con el sentido. Y hay un cuarto atributo que como seres humanos tenemos, es que somos limitados en espacio y tiempo. Si te sobrevaloras en capacidades, tienes un síntoma de una patología. Entonces, para no sobrevalorar las capacidades tuyas y del equipo de trabajo, comprende que tienes 24 horas del día. De ellas hay un balance de vida-trabajo. Tienes tu vida personal, tu vida familiar y también tienes tu trabajo y otras actividades. Tu vida se compone de dimensiones. Por tanto, sé consciente cuánto tiempo tienes para que ese balance no se pierda. Porque si te comprometes con cosas que no puedes cumplir porque no tienes tiempo, vas a quedar mal contigo y con los demás. Todo eso que acabo de mencionar es un ejercicio de liderazgo consciente de una ética del cuidado. Esa es la respuesta. Saber muy bien cuál es mi fin último y cuáles son esos medios que justifican ese fin, porque ambos se relacionan entre sí. Ya para que vamos llegando al fin, creo que se nos alargó mucho el podcast, pero vale la pena. Me ha encantado esta conversación. ¿Qué pasa en Colombia versus otros países? ¿Cómo concebimos acá el liderazgo? ¿Cómo se ha transformado la visión de liderazgo en el país? ¿Hacia dónde vamos? Decimos que en la actualidad estamos viviendo algo que se llama una crisis de liderazgo.
¿En el mundo o en Colombia? En el mundo. Hay unas manifestaciones, hay un libro que es de Moisés Naim, que se llama La revancha de los poderosos. Y habla de 3 herramientas que están utilizando en estos momentos personas con poder, no que ejercen liderazgo. La crisis también es porque confundimos las dos expresiones, el poder absoluto con liderazgo, y no es lo mismo. Y las 3 herramientas que menciona Moisés Naim son populismo, expresiones populistas, tanto en el sector privado como en el público, más en lo público, porque es más cercano a todos, es público. Pero también está la posverdad, donde pintamos la verdad y no hay una verdad absoluta, y hay complejidad para identificar qué es verdadero y lo que no es. Y también aparece la polarización. Entonces aparecen expresiones de estas 3 a nivel mundial, y Colombia no es ajena a este fenómeno. Y ese fenómeno se ve engrandecido con las redes sociales, porque cualquier persona en red social puede decir algo que es de posverdad, que alienta el populismo y que también alienta la polarización y genera una crisis de liderazgo. ¿Y no crees? Pues porque al mismo tiempo veo que tenemos más información sobre el liderazgo hoy que antes. Antes se veía mucho el autoritarismo, o sea, como que ¿por qué estamos en crisis hoy? O sea, y antes, ¿no? Hay 4 expresiones patológicas grandísimas de la dirección, no del liderazgo. Una es el autoritarismo. Usted hace lo que yo le digo, punto. Que eso se veía mucho antes. Autoritario. Esquemas donde usted hace lo que yo digo, se hace y punto. No, todavía lo hay. Todavía lo hay. Si no me hace lo que yo digo, entonces renuncia. Y tenemos casos actuales de personas que no cumplen ese cargo porque no hacen lo que su jefe dijo en el sector público colombiano. La otra expresión se llama totalitarismo. Entonces, autocracia es una, totalitarismo es otra. Y esta es que quiero que los seres humanos sean a imagen y semejanza de lo que yo creo que es un buen ser humano. Tienen que pensar como yo pienso, tienen que comportarse como yo creo que se deben de comportar un buen ser humano, y me vuelvo totalitarista en el ejercicio de ese poder. Otra se llama paternalismo, que tiene mezcla de autocracia con temas de totalitarismo también mezclados. Y otro es un síndrome que se llama el laissez-faire, que es el dejar hacer. Ni siquiera propongo metas, que anarquía completa y todo lo demás. Las 4 expresiones todavía nos acompañan, unas más fuertes que otras, pero aquí en Colombia se ven las 4. Que en realidad siempre ha habido una especie de crisis, pero de diferente estilo en el mundo. En los finales de los 70, a mediados de los 70, en los 73 con la crisis del petróleo se presentó una crisis muy parecida a la que estamos viviendo en la actualidad en el mundo. Muy parecida. Es una maravilla poder leer y retroceder en el tiempo y poder ver cómo lo que se pasó en ese entonces derivó a la construcción de la propuesta de liderazgo transformacional, que hablaba de la crisis del liderazgo de ese entonces. La crisis actual invita a algo llamado liderazgo auténtico. Un liderazgo auténtico que sea transparente, que tenga ética y moral, que procese de manera balanceada sus decisiones y que tenga autoconciencia. Hoy se invita a un liderazgo auténtico en el ejercicio público y privado, un liderazgo que le aporte a la sociedad, porque nos van a acompañar esas patologías que mencionamos de poder, más lo que acabo de mencionar, que es el cambio o el daño de la expresión de la dirección, se pueden corregir si tenemos un liderazgo auténtico, un liderazgo que transforme. ¿Y hay diferencia de cómo vemos el liderazgo en Colombia a cómo lo vemos en otros países? ¿Cómo lo ven en otros países? En términos académicos, la expresión del liderazgo, el fenómeno del liderazgo es un fenómeno de poder, como ya lo hemos hablado. Sí. Y la expresión del liderazgo se estudia en cómo es capaz la persona que ejerce el liderazgo de llevar un equipo al cumplimiento de metas colectivas desde la ética, desarrollando equipos y estimulando intelectualmente. Académicamente no encontramos diferencias. De hecho, los estudios que hacemos de liderazgo son estudios que hacemos en diferentes latitudes y nos vamos alimentando. Ahora, el contexto sí define la forma como se aplica. Entonces, como variable, no. Pero el contexto hace que la forma como se aplica la variable sí cambia en los países. En los contextos empresariales no funciona igual. No funciona igual ejercer liderazgo en una compañía completamente estandarizada. El estándar no es malo. Hay compañías altamente estandarizadas con liderazgo democrático. A tener un liderazgo democrático en una compañía que no tiene estándares sino conocimiento, como una universidad. Ambos pueden tener liderazgo democrático, pero la forma de ejercerlo es diferente.
Otro capítulo. Ay, sí. Finalmente el liderazgo es un ejercicio también de práctica y error, ¿no? O sea, de coherencia, de la búsqueda permanente de la coherencia. De la búsqueda permanente de la coherencia. Nos reta en la coherencia permanente, práctica y aprender de la práctica. Yo le llamo ciclo de aprendizaje permanente. Quien ejerce el liderazgo es un aprendiz permanente. Alex, ya para cerrar, ¿qué te gustaría que un estudiante tuyo, en este caso quienes están viendo el podcast, nunca olvidaran sobre poder y liderazgo? Que el liderazgo es un fenómeno de poder. Por tanto, no peleemos con el poder. Comprendamos el poder para que desde la ética podamos transformar la sociedad. El ejercicio de liderazgo es la respuesta a la pregunta. Sí se pueden cumplir metas de manera ética con el liderazgo. Gracias. Me encanta. Gracias. A ti. Hermoso.